¿Cómo estás, Pamela? Eh, Vamos a continuar con el grupo de contratos. Tenía que exponer Eddie Luque Tito. Tiene la palabra, podemos empezar. Así es, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok, habíamos quedado, ¿no?, en los tratados internacionales, en el derecho aplicable, en todo caso, ¿no?, en el que estábamos tratando. Habíamos visto lo que es los tratados de Montevideo de 1889, también habíamos revisado el Código Bustamante y nos quedamos en los principios UNIDROIT. Hacer un breve repaso. Sí, habíamos dicho que los principios UNIDROIT ha sido creada, ¿no?, en 1926 bajo el auspicio de la Liga de Naciones, ¿no? Cuenta con 58 miembros, entre los que se encuentran los países de Sudamérica, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia también, ¿no?, Paraguay, Uruguay y Venezuela, ¿no? Habíamos indicado también que los principios UNIDROIT no tienen rango de ley, se utilizan, ¿no?, al momento de la aplicación como guía para la aplicación del derecho, ¿no?, en la preparación de los contratos internacionales. Ok, como un primer principio habíamos señalado, ¿no?, la primacía de las reglas imperativas. Ninguna disposición de estos principios pretende limitar la aplicación de las normas imperativas de origen nacional, internacional o supranacional, aplicables conforme a las normas de derecho internacional privado. El otro principio es exclusiones o modificaciones efectuadas por las partes. Las partes pueden prescindir de la aplicación de los presentes derogar disposiciones o modificar. No está bien tu audio. Ok. Un momento, por favor. Si me permite un minuto, por favor, doctora. Claro, claro. Ahora me puede oír. No, te escucho, pero es como si tuvieras cada tanto. No sé si tus compañeros pueden escucharte bien. Si ellos pueden escuchar bien, yo voy a hacer un esfuerzo en para no interrumpir y tratar de seguir tu presentación. ¿Lo escuchan bien? A ver, adelante, Eddie.
¿Me escucha con eco, perdón? Sí, 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 sí. Sí. Sí, te escuchamos, te escucho. ¿Con eco, doctora? No, ya no, está bien ahora. Ok. Exclusiones o modificaciones efectuadas por las partes. Las partes pueden prescindir de la aplicación de los presentes principios, modificar sus efectos, salvo que en dichos principios se ponga lo contrario. El principio de internacionalidad y uniformidad. En su primer párrafo tenemos, ¿no? En la interpretación de los presentes principios se debe tener en cuenta su carácter internacional y sus objetivos, incluso la necesidad de acordar su aplicación. Las cuestiones concernientes a las materias reguladas por estos principios que no están expresamente definidas en lo posible según los principios generales en los que se basan los presentes. El siguiente, por favor. El principio de buena fe y de lealtad negocial. Las partes deben actuar de buena fe en el comercio internacional. En el segundo párrafo, las partes no pueden rechazar o limitar esta obligación. Los principios de primacía de los usos y las prácticas. Las partes están obligadas por los usos que aceptaron, por las costumbres que se instauraron entre ellos. En el párrafo 2, las partes están obligadas por los usos que generalmente son conocidos, son regularmente nacional, particularmente en el sector comercial considerado, salvo cuando la aplicación de dichos usos sea irracional. El siguiente, por favor. Notificaciones. En el primer párrafo, cuando sea necesaria la notificación, esta podrá realizarse a través de cualquier medio acorde a las circunstancias. En el segundo párrafo, una notificación cuando la sede comercial o a la persona a quien va dirigida. En el 3 tenemos, en el párrafo 3, a los fines del inciso 2, se considera que llega al destinatario cuando es comunicada oralmente o entregada en su sede comercial o en su dirección postal. El párrafo 4 señala, a los fines de este artículo, el término notificación incluye todo o cualquier otro aviso para comunicar una intención. Puede cambiar. Bien, continuando con el orden del derecho aplicable en los contratos internacionales, nos remitimos, hablamos, ¿no? Comentamos sobre la quinta Convención Interamericana sobre derecho aplicable, ¿no? A los contratos internacionales, sus siglas. Ya, por favor. Ok. Fue aprobada esto en la Ciudad de México el 17 de marzo de 1994. En la quinta conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado, en la terminología utilizada por la Organización de Estados Americanos, OEA, ha sido celebrada esto entre el 14 y 18 de marzo de 1994. Podemos ver el objetivo de esta redacción, ¿no? Podemos decir que el objetivo es continuar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional privado en los Estados miembros de la OEA. Otro es proseguir la armonización de soluciones en el ámbito del comercio internacional y estimular el proceso de integración regional
y continental, facilitando la contratación internacional y promoviendo las diferencias que presenta su marco. Esta convención establece la ley aplicable a los contratos internacionales, destacando la autonomía de las partes al contrato de excluir, ¿no?, expresamente su aplicación. La convención también aplicará a nuevas modalidades de contratación utilizadas como consecuencias del desarrollo del comercio internacional con las adaptaciones necesarias y posibles. Hay que miembro del CIDIP, pero no ha ratificado, ¿no?, ninguno de sus convenios. Bien, ahora pasamos a la Convención de Viena sobre los contratos de compra-venta. Quiero remarcar que Bolivia sí ha ratificado algunas convenciones de la CIDIP-3, no está sobre contratos internacionales, pero otras convenciones ha ratificado. Las normas seguidas en el extranjero, por ejemplo, las CIDIPs aprobadas el año 1983 en la CIDIP que se realizó en Bolivia, pero esta no ha aprobado. Adelante. Muy amable, doctora. Ok, ahora pasamos a la Convención de Viena sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Esto corresponde, ha sido ratificada en Argentina, ratificada por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú. La Convención de Viena sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, la actualidad del instrumento de derecho uniforme, el contenido dispositivo más importante del mundo, no solo por regular uno de los contratos de mayor empleo internacional, sino también por acogida en los países de distintas familias. La Convención de incluye una regulación paralela a los ordenamientos de los contratos de compra-venta de mercaderías de los países que forman parte de la Convención. Aquellas compraventas cuya naturaleza sea eminentemente local o doméstica se regirán por las distintas leyes nacionales aplicables, pero cuando se trata de una operación de compra-venta internacional de mercaderías regidas por las leyes de algunos estados contratantes que involucre por partes relacionadas a se tiene principios de interpretación y esto está de acuerdo a su artículo 7 y regula la cuestión relativa a la interpretación de sus principios. También la manera de dar alternativas a las lagunas existentes. Primer principio internacional. El siguiente slide, por favor. Bien, el principio internacional no toma en cuenta la aplicación de reglas interpretativas propias de un ordenamiento nacional, por lo cual de ninguna manera se debe interpretar de acuerdo a un sistema jurídico determinado. Los tribunales estatales y cortes arbitrales en su labor interpretativa han de evitar la utilización de términos, conceptos y expresiones propias de un sistema jurídico determinado. Según el doctor Galán Barrera, el carácter internacional de este convenio impide al intérprete aplicar los derechos, aplicación esta última que llevaría a su labor a la ineficiencia. El principio de uniformidad en su aplicación. El segundo principio interpretativo es la uniformidad en la aplicación. Esta uniformidad podrá realizarse de acuerdo a los principios interpretativos propios del convenio. De ahí que teniendo como objetivo y propósito el convenio de Viena alcanzar un derecho
internacional. No se debe adoptar normativas internas de ningún Estado en la interpretación del Convenio de Viena. Así se complementaría la uniformidad en su aplicación. Se debe considerar como muy importante que la interpretación uniforme de las disposiciones del convenio ha sido favorecida por elementos importantes. Estos elementos son la jurisdicción creada por los tribunales de los estados contratantes y por los tribunales. Lo otro es los estudios doctrinales realizados sobre compra-venta internacional. El tercer principio es la necesidad de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. El principio de buena fe es básico y fundamental a momento de la aplicación del Convenio de Viena, porque realiza el carácter obligatorio del contrato fijando un criterio que permita a las partes cumplir en su totalidad las obligaciones y derechos contraídos. Tenemos otro, el siguiente slide, por favor, el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual. Perdón, ¿lo tienes ahí la Convención de Viena sobre compra o mercadería? ¿Tienes a mano? Quiero que leas el artículo 5º, a ver, por favor. Ok, un momento, por favor, doctor. Sí. Voy a ver si... El artículo 5º, dice la doctora. Sí, Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional. ¿qué? Dime, ¿en base a qué te has hecho tu exposición sobre la Convención de Viena sobre contratos internacionales? No has remado ninguno de los artículos. Por ejemplo, el artículo 1 dice que la presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Ese es un tema súper importante que lo dije ya en la anterior clase y por eso postergamos tu ponencia, que tenías que destacar por qué un contrato tiene el carácter de internacional de acuerdo a cada una de estas convenciones que tú citas. Por ejemplo, en el caso de la Convención de Viena, te da la respuesta. Se aplicará esta convención a los contratos de compraventa internacional entre partes que tengan domicilios diferentes. Son los temas que hay que remarcar, porque de nada nos sirve escuchar un montón de teoría si no vamos a aterrizar de cuándo el tema es internacional, porque no estamos en derecho a los contratos, sino en derecho internacional privado. Cuando los estados partes normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato en nombre de la celebración. A los efectos
de determinar la aplicación de la presente convención, nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes del contrato. Lo único que se tomará en cuenta es que las partes tengan domicilio diferente. Eso yo te dije en la anterior clase. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta eso. Después, el artículo 2 es muy importante de la convención. No sé qué has analizado de la convención, porque estoy segura de que si hubieses leído la convención, te hubieses dado cuenta y hubieses imperiosa de mencionar esos artículos. Por ejemplo, la presente convención no se aplicará a bienes producidos en subasta, a bienes, qué sé yo, adjudicados judicialmente, ni a buques, embarcaciones, aeronaves, etc. Y te dije también, Eddie, justo cuando estaba explicando la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancía, te corté y te dije, no, yo quiero que todas las convenciones tú menciones únicamente aquel artículo que diga por qué tiene carácter internacional. Y precisamente me refería al artículo 1 en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancía y en las otras convenciones también al hecho, a la adjudicación. Porque no estoy en materia de contratos, de contratos, de elaboración de contratos, sino en derecho internacional privado. Queremos saber cuándo un contrato es internacional, de acuerdo al derecho internacional privado. Parece que no me dejé entender en la anterior clase, no me dejé entender, y no obstante que lo repetí. Léelo, por favor, el artículo 1 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancía. No lo tienes a mano. Pero ¿cómo entonces van a dar el tema? ¿Cómo es que pueden exponer un tema si no tienen? No, pero si tú lo citas ahí, a ver, léemelo el artículo 2 de la CIDIP 5. Doctor, el artículo 1 del convenio de Viena, de alcance de la presente convención. Perdón, no te escucho, ¿qué? El alcance de la presente convención, a eso se refiere, ¿verdad? Ese es el artículo que he leído. Te pedía que lo leas y suponía que lo tenías a mano inmediatamente. Mínimo en su computadora, pues tengan en una carpeta todas las convenciones de las que están hablando. Eso es lo que hace una persona seria. Tú citas todos esos convenios, tendrías que tenerlos a mano inmediatamente en una carpeta, en tu escritorio o en tu celular. ¿Me escuchaste, Eddie, que yo leí el artículo 1 y te pedía que lo leas inmediatamente, pero para que tengas y parece que no me dejo entender. Tal vez yo no hablo claro, pero lo mismo he dicho en la anterior clase. Sí, la entiendo perfectamente, doctor. ¿Puedes leerlo el artículo 1 entonces, por favor? De la Convención de Viena, ¿no es cierto, doctora? Pero claro, de eso estamos hablando. ¿O no me escuchas? Creo que no me escuchas. Creo claro, que no. El artículo 1, alcance de la presente convención a los tratados entre estados.
No, esa es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Nada tiene que ver con la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancía que tú la estás citando acá. Pero ¿y cómo la estás citando? ¿Y cómo has hablado de ella? ¿Y cómo hemos pasado 20 minutos hablando de ella si no la tienes identificada? Se llama Convención sobre Convención de Viena, o si quieres, suprímele el de Viena, Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancía o mercaderías. A los tratados y a muchas convenciones se les dice Convención de Viena porque fueron aprobados en Viena, pero cada uno tiene su nombre en particular. Esta es sobre compraventa internacional de mercancía. Tú has hablado de ello. ¿Cómo es posible que hubieses hablado de él, de esa convención, Eddie, y no la tengas identificada? Y entonces nos has leído un montón de literatura sobre esa convención y no la tenías identificada. No entiendo eso. De verdad, yo no puedo hablar, por ejemplo, de la Convención de Derecho del Mar si no la he leído y ni siquiera la. Entonces, de un autor X que escribe sobre esa convención, yo leo 2 párrafos. Eso no es investigación. Los abogados tenemos que leer el texto jurídico, la norma jurídica, no los comentarios que hacen los tratadistas. Mira cómo te está costando encontrar la convención. Doctora, buenas tardes. Entonces, perdóname, entonces, ¿cómo es que has trabajado? Aquí veo en tu presentación Convención de Viena. ¿Cómo es que has trabajado la Convención de Viena? No entiendo. ¿Has trabajado la Convención de Viena sobre tratados internacionales o la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas o la Convención de Viena sobre relaciones consulares? Hay muchas convenciones de Viena, pero ahora estamos hablando sobre contratos. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Sí, doctora. Artículo 1, ¿lo puedo leer? Sí, pero no me interesa, porque es el colmo que ni siquiera un artículo de una convención que se está analizando en el trabajo se hubiese leído, que ni siquiera tengan idea de qué es esa convención. A ver, quiero que me lo leas, el artículo del UNIDROIT, donde dice que no importa los contratantes para determinar que un contrato es internacional. O que me leas la CIDIP 5 en la parte correspondiente a cuándo se llama contrato internacional. No es posible que citen a tantos tratados y no me hubiesen hablado de la Convención de Viena. Y discúlpame, la señorita que quería hablar, ella no está presentando este tema, aunque todos deberían conocer el tema. ¡Qué barbaridad! Por favor. ¿Te diste cuenta? El protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional. No, pero no me interesa el protocolo de Buenos Aires. ¿En el marco de qué organismo se ha aprobado el protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional? De la 6ª reunión del Consejo del Mercado Común del Sur. Ya, pero ¿y eso
Igual que, Bolivia que, que, no que es Estado parte, ¿no? y entonces, De tal manera que sí, porque es país vecino de Argentina, ¿no? Y al momento de aplicar las leyes, entonces se puede utilizar este protocolo de siempre no, por cuando favor, yo, no, por favor, yo insisto en la Convención de Viena sobre contratos internacionales, compraventa internacional de mercancía. ¿Cuál era la confusión? ¿Lo confundiste con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados? Eso sería inaudito realmente. ¿Quieres leer el Protocolo de Buenos Aires? Quiero que leas el artículo exclusivo sobre los contratos internacionales. ¿Cuándo son internacionales? Porque no he venido a leer yo qué es un contrato, no estoy en la materia de contratos, estoy en la materia de derecho internacional privado. ¿Cuál es el artículo exclusivo o respectivo al tema que pudiste? Doctora, como no forma parte, Bolivia no forma parte, no es Estado parte de convenios. No, ya lo sé, he escrito libros sobre el tema. Bolivia no es parte del Mercosur, está en proceso a su adhesión porque todavía no la ha aprobado el Senado del Brasil y está en proceso. Pero Bolivia ha suscrito un acuerdo de complementación económica con los países del Mercosur, por lo tanto, es vinculante a muchos tratados del Mercosur, aunque no, pero sí ha ratificado el AC36, el acuerdo de complementación económica número 36. Pero entonces quiero ver cuál es el artículo que quieres leérmelo del protocolo respectivo. No, justamente lo que le comentaba, ¿no? Nos habíamos enfocado más a lo que es el Tratado de Montevideo, Código Bustamante y los de UNIDROIT. Bueno, ya, perdóname, léemelo, léeme los artículos correspondientes en el Tratado de Montevideo. Puntualmente, dime qué artículos son, en qué capítulo se encuentran. Bueno, sin darle mucha vuelta al asunto, doctora, eso igual. No es muy, perdóname, yo merezco respeto, no es darle mucha vuelta al asunto, porque tú no has expuesto como correspondía. Eso no es darle mucha vuelta al asunto, eso es darle la importancia que tiene una materia y cómo es que pretenden beneficiarse con la nota de un parcial en una exposición. Solo exposición, ¿cómo será estudiar 24 temas para un examen parcial? Quiero en los artículos correspondientes, léemelos, por favor, Evi. Disculpe, doctora, no lo hemos revisado. ¿Perdón? No lo hemos revisado, doctora. ¿Cuál no lo has revisado? Sobre el protocolo. Simplemente estamos haciendo una referencia. No, te hablo ya del Tratado de Montevideo de 1800. El Tratado de Montevideo. ¿Sí? Eso está en el título 10. No, dime, título 10, artículo tantos y léelo, por favor. Ok. No sabía que habían 10 títulos, pero bueno. En el título 10 se encuentra, doctora, de los actos jurídicos, y eso empieza con el artículo 32. ¿Quiere que lo lea, doctora? Sí, por favor. Y luego el Tratado de Montevideo. Léelo el artículo 32 que dice la ley del lugar. El artículo 32, ahora estoy con el Tratado de Montevideo, doctora. Sí.
Ok, el artículo, los contratos deben cumplir, decide si es necesario que se hagan por la calidad del documento correspondiente. El artículo 33, la misma ley dice su naturaleza, su validez, efectos, consecuencia, ejecución. Suma todo cuanto concierne a los contratos bajo cualquier aspecto que sea. El artículo 34, en consecuencia, los individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. Los que recaigan sobre cosas determinadas por género, por la ley, por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo en que fueron celebrados. Los referentes a cosas simples por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de su celebración. Entonces, Eddie, entonces, lo importante de este título para el tema que tú has expuesto es este artículo 32 y 33. El artículo 32 dice la ley del lugar la ley del lugar, o sea, del país, ¿se entiende? Hay dos leyes. La ley del lugar donde los contratos deben cumplirse decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento correspondiente. La misma ley, ojo, la misma ley, o sea, la ley del lugar donde debe cumplirse el contrato, donde se debe hacer efectivo, donde se debe ejecutar el contrato, decide la existencia del contrato, su naturaleza, su validez, sus efectos jurídicos, sus consecuencias, su ejecución, en suma, todo cuanto concierne a cualquier aspecto. Esos son los dos artículos centrales del Tratado de Montevideo de 1889. El Código de Bustamante. Código de Bustamante. Contratos. Hay una distinción sobre contratos, ¿no? A ver, un momento, por favor. Artículo 164. Sí, lee por favor el Código de Bustamante. Ok. Aquí está el artículo cuarto del libro primero, las obligaciones y contratos. El artículo 175. Son reglas de orden público internacional las que impiden estar contrarias a las leyes, la moral y el orden público, y la que prohíbe el juramento lo tiene pues. El artículo 176. Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la capacidad para prestar el consentimiento. Artículo 77. Se aplicará la ley territorial al error, la violencia, la intimidación y el dolo en relación del consentimiento. 178. Perdón, el artículo. Mira, esto es importante desde el título cuarto, artículo 164, que dice el concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial, es decir, a la ley del lugar de celebración del contrato. Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido. Artículo 166.
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este código. La impugnación del artículo 173, que es súper importante, la impugnación de la certeza del lugar del otorgamiento de un documento privado se influye en su eficacia, si influye en su eficacia, podrá hacerse siempre por el tercero a quien se perjudique y la prueba estará a cargo y luego tenemos los artículos que tú estás leyendo, artículo del 175 al artículo 186. En todos estos artículos del Código de Bustamante se habla de la ley personal, o sea, de la ley de la nacionalidad o la ley del domicilio. A diferencia se habla de la ley de celebración del contrato o de la ley del lugar donde se debe ejecutar el contrato. Y bueno, para terminar, para calificarte, necesito que leas lo que tú querías leer, ese protocolo aprobado en el marco del Mercosur. No, simplemente, como le dije, era para señalar, ¿no? No, pero por eso, señala lo que tenías que señalar. El 5 de agosto de 1990. No, ¿sabes qué? Lo que no, si no es parte de Bolivia, no interesa cuándo fue adoptado. Quiero su contenido para saber cuál es su contenido, porque francamente no lo conozco. A ver, quiero su contenido. Léelo el contenido, por favor. Artículo primero. Por favor. ¿Protocolo este del Mercosur? No lo hemos preparado, doctora. Pero ¿y cómo querías referirte a él? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué querías referirte a él, Eddie? Pero ábrelo en internet para verlo yo. ¿Cuál es el título? Voy a abrirlo yo. ¿Cuál es el título? Porque yo no lo conozco. Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción. Un ratito, por favor, un ratito. No soy tan rápida, soy un poquito lenta yo. Protocolo de Buenos Aires. Jurisdicción internacional en materia contractual. Internacional. Doctora, está compartida en pantalla el protocolo. Los gobiernos de la República Argentina, Federativa, y del Uruguay, el Tratado de Asunción, destacando la necesidad consciente, acuerda. El presente protocolo se aplicará a la jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos internacionales de naturaleza civil o comercial. Persona física, a ver, esto voy a separar acá. Celebrado entre particulares, personas físicas o jurídicas, con domicilio o sede social en diferentes estados partes del Tratado de Asunción. Esos son los temas que interesan. ¿Por qué es internacional? ¿Por qué regula un contrato internacional? Porque el requisito es que las partes tengan sus domicilios en estados diferentes. Cuando por lo menos una de las partes del contrato tenga su domicilio o sede social en un estado parte del Tratado de Asunción y además se haya hecho un acuerdo de elección
de foro a favor de un juez de un Estado parte y existe una conexión razonable según las normas de jurisdicción de este protocolo. El ámbito aplicable estará para el ámbito de aplicación del presente protocolo excluye los negocios jurídicos entre los. Eso es lo que está excluido. Pero tanto en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancías como en este protocolo que tú mencionas, en el artículo primero están definidos cuándo y por qué es aplicable cuando un contrato es internacional, cuando las partes tienen su domicilio en lugares diferentes. Bien, damos por concluido la exposición de este grupo. No sé si tienen algo más que acotar. Si tú tienes algo más que decir, Eddie, puedes expresar o ampliar tu exposición, porque ya no me da tiempo para el siguiente grupo. Sí, quería comentar sobre la aplicación. Habíamos hecho ¿De qué, perdón? las fuentes del derecho. No, pero las fuentes. Los contratos internacionales. Ahora quería hablar un poco sobre la aplicación de las fuentes. Sí, adelante. Adelante. ¿Puede compartir, por favor, compañera? En la aplicación, en la parte de abajo. Más abajo. Una más, por favor. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Dice, dos personas están en distintos países y firman un contrato, y ese contrato no se cumple, o alguien reclama algo de ese contrato, de tal manera que uno está en el país A y el otro en el país B. Hay una interrogante. ¿Se aplicarán las normas del país A o las normas del país B? Entonces, es importante aquí hacer mención sobre el artículo 454 de nuestro Código Civil boliviano, ¿no? Donde dice expresamente, las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los comprendidos en este código. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, hay una autoridad de la voluntad, de tal manera que cuando se suscribe un contrato, es importante fijar, ¿no? El contrato, el tratado, mejor dicho, se va a aplicar, el tratado internacional que se va a aplicar, o bien la norma interna. A eso se refiere el artículo 454. Hay que considerar también que existen varios tratados internacionales, he citado algunas, en las que un país puede pertenecer a uno y el otro país puede pertenecer a un tratado, mientras que otro. Es importante aquello, ¿no? O bien, como les decía, se puede aplicar la norma interna, pero esto, reiterando siempre, se tiene que fijar en una cláusula contractual. Aparte, también hay otros países, algunos países que fijan también los tribunales en caso de que exista alguna controversia, ¿no? Por ejemplo, para la importación, esto ya en materia comercial, para la importación de productos, vamos a decir, alimentos, bebidas, alcoholes, etc. Entonces, hay tribunales especializados también, ¿no? Que pueden resolver de la manera parcial, obviamente, pero de una manera especializada, ¿no? No es caso de fijarse una cláusula tribunal, en caso de controversia que va a resolver el problema, no es aplicar en cualquier tribunal, sino
no es conveniente siempre aplicar una cláusula en que se fije, ¿no?, la especialización, un tribunal especializado para que resuelva, ¿no?, la controversia. Yo no sabía que habían tribunales especializados, por ejemplo, para comercialización, para dirimir conflictos que emerjan de contratos que versen sobre bebidas alcohólicas. No sabía. Yo sé de tribunales internacionales de arbitraje comercial, como la Corte, como la Corte de París, como el Tribunal Arbitral de la AAA, la Association Americana, y muchos otros, pero no para casos tan específicos como el que tú mencionas. Sí, yo había escuchado esto, que en España, sí, en España estarían especializados con respecto a los alimentos, bebidas y alcoholes. Esto... Esos no son tribunales internacionales, son tribunales extranjeros, ¿no? Los de otros países son tribunales extranjeros. Tribunal internacional para dirimir controversias que emerjan entre partes que pertenecen a diferentes países, ya sea por su domicilio o por su nacionalidad. Y respecto a la famosa cláusula a la que tú te refieres, es que en los contratos obviamente que prima el principio de la autonomía de la libertad de las partes. O sea que si dos partes firman un contrato, una que tiene su domicilio en la Argentina y otra que tiene su domicilio en Colombia, y determinan que la ley que va a ser la ley peruana y determinan que la solución de esa controversia se va a dar en la Cámara Internacional de París, no hay ningún problema. Se acepta la voluntad de las partes. Así de simple. En materia de contratos, la autonomía de la voluntad de las partes es ley, siempre que no encuentre el límite rígido de la ley en cuestiones que estén prohibitivas o que sean prohibitivas, contratos, por ejemplo, con fines ilícitos, ¿no? Bueno, ¿algo más? No, simplemente ahí llegamos, doctora, muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias, doctora. Ya concluimos. Bueno, perfecto. Entonces mañana continuamos con el grupo de Derecho Comercial Internacional. Espero que estén los del grupo, ¿no? Comercial Internacional. Sí, doctora. Ya, entonces mañana, por favor, empezamos y concluimos. Bien. Gracias. Gracias, hasta luego.